Bueno, amigos de nuestras redes sociales y esta plataforma Gilbert y más, hoy les vamos a presentar una mujer que tiene mucho tiempo ya, un par de años, escribiendo en uno de los periódicos principales de República Dominicana, el matutino El Caribe. Sé que ustedes la han visto en muchísimas oportunidades, su firma, como ella escribe, polémica en el tema de los análisis políticos. Mientras tanto, lo que pasamos con ella, sugerirle a ustedes que para vestir así, con esta camisa hermosa que yo tengo, vaya a ML Vestimentas. ML Vestimentas de Martín López está en la avenida Bolívar 809. Y aquí debajo le vamos a dejar toda la dirección para que usted pueda comunicarse con Martín y le hagan su camisa preciosa y le eche vaina a todo el mundo. Decirle a todos nuestros seguidores que se mantengan siempre escribiéndonos, también suscribiéndose y por supuesto dándole a la campanita. Vamos a hablar en el día de hoy con ella, analizar la situación política del país, primero en febrero y lo que viene ya para las congresuales y presidenciales del año 2024. Yanesy Espinal, tremenda periodista del periódico El Caribe del área de política, la tenemos aquí en este podcast que está con nosotros. Bienvenida, Yanesy Espinal. Muchísimas gracias, Gilbert, por invitarme a este espacio. Qué bueno tenerte aquí. Que está generando muchísimas interacciones. Sí. Te felicito por esta Muchas iniciativa. Gracias. De verdad. Muchas gracias, Yanesy. La gente te lee diario en El Caribe, pero no sabe, no, porque tú sabes que ustedes lo de periódico, a veces la gente no conoce su rostro. Así es. A menos de que no hagan artículos y le salga la carita en el artículo, la gente casi no conoce esos nombres sonoros de los periódicos. Aquí tenemos a Yanesy Espinal. Muchísimas gracias, encantada. Aquí estoy. Así es. Mira, Yanesy, en este tiempo que vamos a hablar en este podcast, poco, pero sé que la gente lo va a disfrutar, tú escribes diario de política. ¿Qué tú prevés para el primer proceso que viene, que es las elecciones de medio término, que es la municipal? Vamos a escoger alcaldes, regidores, directores distritales y vocales. ¿Qué tú ves? Porque ahora hay una especie como de bloque entre PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, contra el partido gobernante. Bueno, primero, gracias, Gilbert, por tu valoración. A mí me parece, lo primero que te quiero decir es que hacer previsiones en política de que sucederá tal o cual cosa siempre es un riesgo muy alto. Porque en la política nada está escrito en piedra. Exactamente. Y cualquier factor te cambia el resultado de un proceso Como decía electoral. Balaguer, que en política 2 más 2 no son 4. No, no es así. No son 4. Incluso hoy día hemos visto cómo a nivel internacional las encuestas, la mayoría, se están equivocando. El último caso fue el de Argentina, como el candidato que no parecía que quedaría en primer lugar en las primarias, Milei, fue el que ganó y ha sorprendido no solo a Argentina, sino a todo el mundo. Pero eso pasó en Brasil, pasó en Uruguay, pasó en Guatemala. Se están equivocando las encuestas. Sí, porque hay un fenómeno con eso. Entrevistaba yo recientemente a un consultor político dominicano y decía y nos explicaba el porqué de los errores que están cometiendo las encuestas. ¿Qué te decía? Dice Héctor Céspedes, para ponerle nombre, ¿verdad? Para que no nos demanden por derechos de autor, que hay 3 factores fundamentales. Dice él que es que las encuestadoras todavía están aplicando los cuestionarios que comenzaron a aplicarse en la década de los 80 y 90. Y que por uno de ellos, son 3 que él cita. Y eso, por supuesto, que está equivocado porque ya la mentalidad y la gente ha ido cambiando. Otro es que la gente se ha comprobado más que miente. La gente le miente a los encuestadores. Entonces, ¿qué sucede? Que el encuestador tiene que, para obtener una respuesta, tiene que planteársela por lo menos de 4 formas distintas al entrevistado para obtener el resultado. Para obtener el resultado. Lo mismo tú lo preguntas de diferentes maneras. Claro. Entonces, esos son de los factores que intervienen y también una de las razones por las que la gente no dice toda la verdad es porque hay muchas dependencias de los gobiernos. Imagínate, aquí hay casi más de 1.600.000 personas que reciben la tarjeta Solidaridad. Oigan eso, señores. La tarjeta Supérate.
Y si te ven, entonces no dicen toda la verdad porque sienten temor hasta ser cancelado, los datos te pueden usar para darte seguimiento, y la gente ha ido tomando ese tipo de previsiones. Sí. Y esas son las razones por las que, entre otras, que citaba el consultor. Pero con relación a tu pregunta original. Correcto. De lo que... Pero que es interesante la introducción que tú haces para que la gente tenga más o menos una idea de por qué las encuestas, no solo en República Dominicana, porque yo entiendo que las encuestas aquí, para el proceso que viene, van a fallar. Sí, porque es que aquí hay muchos factores y ya la gente ha aprendido a eso, protegerse, vamos a decirlo de alguna manera, para no cuestionarle porque sean deshonestos, sino están protegiéndose sus intereses. Es así como hay que leer ese comportamiento. Entonces, ¿qué tú prevés, Yanesi, tu pluma fina al escribir, qué tú prevés para febrero, en primera instancia? Ajá. Bueno, es obvio que el partido de gobierno lleva la ventaja. Sin embargo, la construcción de un bloque que esté encabezado por el Partido Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD entra en la competencia, sin lugar a dudas. Solamente el hecho como tal genera un impacto político positivo para la oposición. Sin embargo, no se puede subestimar al partido de gobierno porque está unificado, está en el gobierno y todavía no tiene el tema del desgaste. Sin embargo, hay algunas situaciones, tanto a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, este tema de la adquisición de dirigentes y especialmente de funcionarios municipales, alcaldes. La supuesta compra de alcaldes. Ajá, podría generar un tema de disgusto. Y yo creo que eso todavía hay que medir el impacto y va a ser en la elección. No hay forma de tú saber si esta estrategia, que se nota que es una estrategia del partido de gobierno, va a surtir el efecto esperado, o si simplemente ellos se llevan cabezas sin base, o sea, esto que se llama generales sin tropas. Exactamente. Tú dices que habría que esperar el día de las elecciones. Sí, porque no hay forma de medirlo eso, si efectivamente eso va a tener el resultado esperado. Es ahí donde las encuestas podrían fallar. Uno de los factores. Otro es la situación económica. Sí. Aquí hay una situación económica real donde la gente vive en una condición peor que la que tenía. No hay que decir por esto que es culpa del gobierno, pero es la realidad. La inflación la reconocen las propias autoridades, que no es local solamente. Bueno, pues por la razón que sea, el poder adquisitivo de la gente se ha reducido. Y evidentemente que eso tiene un efecto en la forma en cómo la gente vota. Eso podría impactar en que el gobierno pueda ser beneficiado con más alcaldes que la oposición. Ese factor que tú señalas, el factor económico. Obviamente, porque es que si viene una ola y la gente vota en contra de, entonces podría ser que si toda la oposición va unificada, no necesariamente el partido de gobierno va a tener la mayoría de los alcaldes. Pero también hay un tema que parece ser que los acuerdos opositores para las grandes plazas están teniendo dificultades. Si no se logran, eso podría darle al partido de gobierno una ventaja. Por ejemplo, ¿qué tú planteas? ¿Qué tú prevés para, por ejemplo, el Gran Santo Domingo entre PLD, Fuerza del Pueblo, por ejemplo, que es donde se nota como que todavía no hay una definición? Mira, la verdad es que políticamente al partido Fuerza del Pueblo no le conviene ceder esas candidaturas. Lo que si es para recibir apoyo está bien, porque se sabe en las mediciones y en lo que se percibe que la Fuerza del Pueblo, su gran bastión electoral está en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Entonces, si tu partido con alianza o sin alianza está encabezando, no tiene sentido lógico tú ceder las plazas si no es para recibir apoyo. O sea, que vayan solos. Si el PLD lo apoya estaría bien. Lo que no puede hacer la Fuerza del Pueblo políticamente, no puede hacerlo porque sería sepultarse, es ceder, por ejemplo, el Distrito Nacional al PLD. La alcaldía. La alcaldía no debe hacerlo. ¿Y en el Gran Santo Domingo? No, en el Santo Domingo menos, porque ese es el municipio que concentra mayor número de votantes. Entonces, ¿cuál es el impacto? Entonces tú planteas que vayan solos en esa área. Lo que planteo es que si hay alianza, la encabeza el Partido Verde. El Partido Verde por su fortaleza en el Gran Santo Domingo. Porque tiene su fortaleza, él es el que tiene la posibilidad de ganar. Oigan bien, señores, vayan razonando eso que plantea Yanesi.
Entonces tú entiendes que en esta plaza, Fuerza del Pueblo no debe ceder. No, para nada, sería un error político, Garrafal. ¿Y eso está medido, que tienen esa fuerza, Yanesi? Sí, medido. Cuando tú hablas, por ejemplo, yo te doy la garantía de que es así porque tú preguntas, por ejemplo, al partido de gobierno y te reconoce que el partido Fuerza del Pueblo es el que está en la segunda posición. Pero esa segunda posición se la da la fortaleza electoral que tiene en el Gran Santo Domingo. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo tú vas a ceder tu espacio donde tú puedes recaudar la mayor cantidad de votos para lo que sucederá en mayo? Porque ¿qué es lo que sucede? Hay que interpretar. Aquí se ha instalado mucho la narrativa de que el impacto que tendrá febrero en mayo. Exacto. Ciertamente lo va a tener. No hay mayo sin febrero. No es así, yo no lo veo así. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no lo veo Primero, así. Lo que impacta, nunca en la historia electoral tú vas a ver que una candidatura local es la que arrastra una candidatura nacional. No es así. Eso no pasa. Es la candidatura nacional la que arrastra las candidaturas locales. Recuerda que por eso era el tema del arrastre, el debate. Que ha sido eliminado en muchas de ellas. Ya el arrastre quedó totalmente eliminado. Hasta para las regidurías. Por eso muchos orocones que aspiraban a la senaduría en las elecciones pasadas se quedaron. Claro. Por el arrastre. Exacto. Le quitaron de muchos diputados que jalaban mucho voto y lo expulsaban. Ajá. Entonces, ¿cuál es el arrastre que se da? Es, por ejemplo, en el caso de la candidatura del presidente Luis Abinader, que se sabe que está muy por encima de su partido, él marca mejor que su partido, él arrastra el voto hacia el PRM. El caso de Leonel Fernández, que también marca mucho mejor que la Fuerza del Pueblo, arrastra el voto, le aporta votos a todas las candidaturas locales, pero nunca ocurre al revés. No es verdad que un candidato que sea fuerte en una demarcación, vamos a decir en el Distrito Nacional, que Omar sea fuerte, es él el que va a aportarle votos a Leonel. Por ejemplo, Yanesi, la mayoría de los alcaldes, porque estamos en ese aspecto todavía, no hemos pasado a la congresional y presidencial, la mayoría de los alcaldes del Gran Santo Domingo son del partido de gobierno. Sí. Son del partido de gobierno, exceptuando Santo Domingo Norte, que es de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que realmente el PRM mantiene toda esa cantidad de alcaldes o la pierde? Porque, de hecho, y la gente lo sabe, la mayoría de esos alcaldes han hecho un trabajo pésimo en los municipios. Recogida de basura, la gente se queja demasiado. Hasta el día de hoy se sabe que una de las candidaturas que estaba en duda para repetir era la de Carolina Mejía, pero Carolina Mejía va y hasta los opositores reconocen su nivel de aceptación. De aquí que vaya a mantenerse así en medio de la campaña es otra cosa. Pero esa es una, y Santo Domingo Este. Exacto. En Santo Domingo Este hay que ver el caso de Manuel Jiménez, que tiene un tema realmente de aceptación, y habría que ver qué ocurre también a lo interno de ese partido, porque hasta hace poco se había escogido el método de las encuestas, pero habrían variado para elegirlo mediante unas primarias. Entonces habría que ver si quién sale electo y cómo a partir de la elección ese partido logra mantenerse cohesionado. Ahora, lo que me parece que las estrategias no pueden estar enfocadas en la cantidad de alcaldes que se obtengan. Malo no es que tú tengas la mayoría de los alcaldes de entrada. Malo no puede ser. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para mayo lo que importa no es la cantidad de alcaldes que obtenga un partido, es la cantidad de votos que se saque. Por eso sería un error para la Fuerza del Pueblo ceder las grandes plazas. Porque le genera mucho votos. Porque estaría cediendo votos. Entendemos perfectamente. Entonces, el impacto que tendrá febrero en mayo es por la cantidad de votos. ¿Cuál tiene que ser el reto del PRM? Superar en cantidad de votos, no de alcaldías. No a la oposición. Correcto. Incluso si la oposición superar en voto a la oposición, no de alcaldías. No, porque son los votos lo que cuentan para mayo. A gente del PRM que ve este podcast, esto es un análisis objetivo con los números, Entonces lo que importa es la cantidad de votos. Si el PRM en cantidad de votos obtiene menos que la oposición, aún vaya la oposición dividida, y si va unificada, peor todavía.
queda definido ahí que entonces habrá segunda vuelta. Eso será determinante para el PRM. Correcto. En cambio, si la oposición obtiene más votos, puede generar la narrativa de que tendría éxito en mayo, porque obtuvieron más votos que el partido de gobierno. Este programa es que le lleva el análisis a ustedes así desmenuzado para que entiendan lo que es la política, señores, aquí en República Dominicana. Esto no es de que porque estamos con un número más arriba. Este es el análisis. Yanesi, vamos a pasar ahora a la última etapa, que es la de la congresual y municipal. ¿Cómo tú lo ves? Congresual y presidencial. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, es evidente que ya hay una polarización entre los partidos, el partido oficial y el partido Fuerza del Pueblo. El PLD en los últimos meses, en las últimas 6 semanas, está haciendo un esfuerzo. ¿Quién lo diría, Yanesi? Partidito que tiene 3 años de fundado, en competencia con un partido en el gobierno. Sí, la verdad que la fortaleza del liderazgo de Leonel Fernández hay que reconocer. ¿Qué es lo que lo ha llevado? Sí, claro, ese partido es él en realidad. Entonces, el PLD está haciendo un esfuerzo bien hecho, lo mejor que ha hecho desde que escogió la candidatura presidencial. Yo creo que el mejor esfuerzo que el PLD ha hecho por remontar en la preferencia electoral es el que está haciendo ahora. ¿Está correcto lo que está haciendo? Sí, me parece que sí, fuera de algunas declaraciones inadecuadas que dan, por ejemplo, Danilo Medina, que dice que un 35% quiere votar por Leonel. Sí, va a votar por Leonel. Charlie Mariotti. Y Charlie Mariotti. Dice que no conocen el candidato mucho. Una locura. Fuera de ese tipo de cosas y de esas declaraciones que hace el presidente Medina, que aparentan en apoyo a la candidatura presidencial, pero el efecto me parece que es el contrario. Discúlpame que te interrumpa. Parece que la designación del Consejo de Asesores, encabezado por el propio presidente Margarita Cedeño y un equipo para ayudar a ver, eso es lo que ha dado un poquito de resultado ahora. Sí, porque ha enrumbado. Evidentemente que el presidente Medina ha tomado el control de la campaña. Me parece, honestamente, que eso es bueno para el PLD, pero no para Abel Martínez. Porque en realidad, en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que hay en esencia es una lucha por el control de ese partido y quién sobrevive más allá del 2024. Yanesi, ¿qué podría ocurrir entonces en el país? ¿Qué tú prevés? ¿Qué ve esa mente brillante tuya en la pluma del periódico El Caribe? ¿Qué ves? ¿El gobierno podría pasar en primera vuelta o el gobierno tendría que buscar algunos galones en el medio del mar para ayudarse porque se está ahogando y no pasar en primera? Mira, decir hoy, a 9 meses de las elecciones, lo que podría ocurrir es arriesgado. Muy poco tiempo falta ya. Sí, pero aquí las elecciones, históricamente, tú sabes lo que va a ocurrir en marzo del año electoral. En marzo del año. Mira, a esta fecha del año pasado, nadie se imaginó que Luis Abinader terminaría siendo el presidente de la República. Exactamente. Ni que Gonzalo Castillo sería el candidato del PLD. Correcto. Entonces, la historia está ahí. Ahora, ¿qué hay? Hasta ahora un escenario de segunda vuelta. Hasta ahora. Al día con la oposición dividida. Con la oposición dividida. Hay un escenario de segunda vuelta. ¿Qué es lo que me parece arriesgado para la oposición? Que está apostando mucho al escenario de segunda vuelta. ¿Tú entiendes que no debe de hacerlo? Honestamente, es arriesgado lo que te voy a decir para mí. Sí. Para mí. Sí. Dilo aquí, dame una primicia. Pero a mí me parece que la apuesta debe ser para primera vuelta. Que se pase la oposición pasar en primera vuelta. Sí. ¿Están dadas las condiciones? Todavía no, pero se pueden crear. ¿Se pueden crear? Yo creo que a partir de febrero, el partido Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández tienen que crear en febrero las condiciones de ganar las elecciones en primera vuelta. En primera vuelta. Febrero, marzo del año que viene. No, en base al resultado de febrero, correcto. Buscar un resultado en febrero. En cantidad de votos. En cantidad de votos que ponga al PLD en una condición que no le quede más opción que pactar una alianza para la primera vuelta. Entonces, para que la gente entienda bien, tú lo que quieres manifestar es que la oposición debe de crear un escenario de pasar en primera vuelta. Sí, porque de lo contrario, yo creo que el gobierno puede pasar en primera vuelta. Porque el objetivo del gobierno es pasar en primera vuelta. Sería bueno para la oposición que el gobierno no lo logre, pero ¿y si lo logra? Exactamente.
O sea, y además ya se ve la polarización. Si estuviese yo, qué sé yo, entre el grupo de estrategas del Partido Verde, pues yo creo que le dejaría al PLD en cantidad de votos en una condición que se vea descartado, que no valga la pena participar en la elección presidencial y generar un acuerdo de primera vuelta. Entonces sería necesario, Yanessi, porque es interesante lo que tú estás planteando, interesantísimo. Ojalá que la gente pueda ver esto completo. Lo que tú estás planteando entonces es que PLD, Fuerza del Pueblo, lleguen a una negociación de que puedan pasar en primera vuelta y salir de esto en primera. Sí, porque históricamente el votante dominicano decide en primera vuelta. Sí, el votante dominicano no le gusta perder. No le gusta votar en segunda vuelta aquí, desde la que 96. Se instaló solamente. Y oye cómo se generó. Esa segunda vuelta la generó desde el gobierno el doctor Joaquín Balaguer, el político más sagaz que ha tenido la República. Pero lo generó desde el poder. Desde el poder. Si Balaguer no diseña esta estrategia y la hace posible desde el poder, no ocurre. Que es lo contrario, que la oposición tiene que hacerlo desde afuera para entrar. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que tenemos hierro para eso. Y inteligencia también. Claro, al gobierno yo veo que puede crear las condiciones, aunque no las tiene hoy. Para irse en primera. Puede crearlas. Una buena estrategia, también hay que decir que yo creo que el gobierno comete muchos errores. Si sigue cometiendo errores así, podría no crear la condición. O sea, las condiciones ya están dadas para que ellos puedan generar un triunfo en primera vuelta. Pero por el ritmo que veo que han tomado y como tú los vas observando, hay muchos errores innecesarios del gobierno que parecen producto como de la ansiedad y ese tipo de cosas que en política son peligrosos porque te van acumulando y acumulando situaciones, que fue lo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos casi ya, Yanessi. La primera pregunta que te quiero hacer final son dos. ¿Tú ves en una mesa a Danilo y a Leonel firmando un acuerdo o ese acuerdo vendría de manera soterrada? No creo que el acuerdo venga de manera soterrada, ni tampoco Leonel y Danilo se sentarán en una mesa. No lo veo así. ¿Cómo entonces simplemente sería un acuerdo institucional. Okay. Quizás de secretarios generales. ¿Ve? No creo que el presidente Medina ni en el ánimo del presidente Leonel Fernández haya esa, hoy vamos a hacer una especie de pacto patriótico. ¿No le conviene a Leonel eso? No, para nada. A Leonel no le conviene hacer esa alianza desde esa perspectiva, porque además esta alianza tiene la virtud de que tiene apoyo en las bases, que es lo que se necesita. Correcto. Es un sentimiento que se generó en las bases de esos dos partidos políticos. Por lo tanto, lo que hagan o no las cúpulas fuera de beneficiar la candidatura de Leonel, yo creo que lo perjudicaría. Bueno, señores, ustedes escucharon ahí, Yanessi Espinal, brillante, pura política. Este análisis, esto hay que guardarlo, porque para el próximo proceso que viene, todo lo que estamos analizando aquí, ustedes lo puedan ver, porque esto es parte de la experiencia. Dicen los filósofos que la experiencia da lo que le falta a la teoría. Yanessi, gracias. Gracias a ti, Gilbert. Te deseo éxito en este podcast que es muy visto, por cierto. Muchísimas gracias. Política pura a través de Gilbert y más. Manténgase ahí, dándole a la campanita y suscribiéndose. Hasta un próximo comentario.